No, ¿para qué ven de 12 mañana? De 12 a 1:30. Para ver la nota de examen. No. Sí, nota de examen correcto. Ah, Perfecto. bueno, Bien. bueno. ¿En qué habla? Empieza, por favor. Vamos a ver, Robert García. Análisis del punto de equilibrio. Permítame. El análisis del punto de equilibrio es una herramienta crucial para determinar la capacidad que debe tener una instalación a fin de lograr rentabilidad. Medio para encontrar el punto en dinero y unidades, donde los costos son iguales a los ingresos. Las compañías deben operar por arriba de este nivel para lograr rentabilidad. Ok. Arriba de ese punto de equilibrio deben de tener las organizaciones o las empresas que ya están, ¿verdad? Ubicadas o que ya están instaladas o ya están, ¿cómo se llama? Bien confirmadas ya y que tienen ya un mercado de satisfacción de los productos que fabrican. Ustedes fíjense bien, es una crucial para determinar la capacidad. ¿Cuánto tengo de capacidad yo para satisfacer esta demanda? Y además para lograr la rentabilidad. Y entonces dice el punto de equilibrio, este es el medio para encontrar el punto en dinero y unidades donde los costos son iguales a los ingresos. O sea, IT, ingresos totales, es igual a costos totales. ¿Verdad? Entonces las compañías deben de operar por arriba de esto para tener rentabilidad. Entonces ya saben ustedes, para tener rentabilidad hay que estar arriba de este punto de equilibrio. Ahí tenemos la gráfica, fíjense bien, el punto amarillo es el punto de equilibrio en volumen de unidades y el punto de equilibrio en la vertical, Maximilian Ackermann, aquí en la vertical, lo que es Y, miren, aquí está punto de equilibrio en valor, o sea, en dólares, lempiras, quetzales, colones, etcétera, etcétera. La parte donde está sombreada verde es el área de beneficios. Cuando ya estamos arriba de este punto amarillo que tenemos acá y nos corremos hacia la derecha, donde está el punto de equilibrio en volumen, nos corremos hacia la derecha, entonces ya vamos a tener utilidades o rentabilidad. Aquí están los ingresos totales, fíjense bien la flechita. ¿De dónde parte? Miren la recta que parte desde el origen, en cero, hasta donde dice los ingresos totales. Ese es porque son unidades. ¿De acuerdo? Fíjense, cero va corriendo hacia la derecha y llegamos al punto de equilibrio del punto amarillo. Cuando pasamos de este punto amarillo es donde ya tenemos utilidades. Donde está sombreado en verde, ahí ya son ganancias. Si ya estamos atrás de este punto de aquí, del punto del volumen para atrás, donde está color café, entonces tenemos ahí lo que es, ¿cómo se llama? Pérdidas. Área de déficit, de ahí, o sea, pérdidas. Entonces, allí es donde estamos. ¿Verdad? Por ejemplo, si llegamos aquí, a este punto de aquí, por decirlo aquí, ¿verdad? Fíjense bien, si estamos aquí, fíjense bien, miren. ¿Qué quiere decir? Hasta aquí tenemos el volumen, fíjense bien. Y hasta acá tenemos, miren, ya de aquí todo. Restamos los costos de producción a los ingresos totales, costos fijos y costos de producción, se los restamos y estas son utilidades. Esta parte que está aquí nos indica utilidad, porque este es el punto de equilibrio. Toda esta parte, entonces, fíjense bien cuánto se ha desplazado del punto amarillo, donde es el punto de equilibrio, hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la derecha. No, fíjense bien, pero es malo ser izquierdos, miren. Para la izquierda todo es malo. ¿Se fijan? Todo es malo. Entonces, ahí estamos. Entonces, con esto está bien claro, prácticamente es un punto de equilibrio. Como muestra la figura, el análisis del punto de equilibrio requiere una estimación de los costos fijos y de los costos variables y del ingreso. Fíjense bien. Costos fijos, costos variables y del ingreso, lo que les decía. Si queremos tener utilidades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una expresión como de esta forma, ganancia o pérdida, fíjense bien. La fórmula de ganancia o pérdida, miren cómo es, ganancia o pérdida. ¿Cómo se saca? Fíjense bien, ganancia o pérdida va a ser ¿qué? Precio de venta del producto por X, que X significa el volumen, miren esto,
el volumen de producción es menos costo fijo, menos, ¿verdad? Costo variable, o sea, costo de producción por X. Y aquí tenemos la fórmula de ganancia o pérdida, ¿verdad? Podemos tener otra fórmula de esta manera. Ganancia o pérdida va a ser igual, ¿sí? Esto cuando tenemos múltiples productos, fíjense bien, el de múltiples va a ser igual a ¿qué? Porcentaje de la capacidad de lo que está trabajando, fíjense bien la empresa, ¿verdad? Porcentaje de la capacidad. Por volumen, ya puede ser volumen en unidades, o sea, en ingresos, menos, fíjense bien, menos, vemos que menos costo fijo, menos, que menos, fíjense bien acá, el porcentaje de contribución por 1 menos el porcentaje de contribución ponderado, ¿verdad? 1 menos el porcentaje de, 1 menos el porcentaje de contribución ponderado por porcentaje de la capacidad por la capacidad que está operando la planta en este momento. Fíjense bien. Ahí. Esa es una forma, fíjense, de utilidad o ganancia de, fíjense bien, de cuando hablamos de múltiples productos. Este es para múltiples productos y este es solo para un solo producto. La primera, fíjense bien. Ahí lo vamos a ver en los ejercicios, ¿verdad? Cuando estemos haciendo ejercicios de lo que es los puntos de equilibrio, ¿verdad? Y vamos a ver esta situación que es muy importante para nosotros en la vida cotidiana del punto de equilibrio, ¿verdad? Hay otra forma de que cuándo hacer, cuándo no hacer. Fíjense bien. Es otro aspecto importante, ¿verdad? Que podemos ver nosotros en la cuestión de punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces también usamos estas... perdón. Perdón, ingeniero, no sé por qué se activó eso. Estaba hablando por teléfono. Disculpe. Bueno, pues, cheque, entonces fíjense bien, eso es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene ingresos de 1 millón, múltiples productos, ¿verdad? Tiene un ingreso de 1 millón, fíjense bien, entonces la capacidad es de 1 millón multiplicado por el porcentaje que está trabajando, menos los costos fijos, menos multiplicación de 1 menos el porcentaje de contribución ponderado por el 70% por los ingresos. Esa es la fórmula, fíjense bien, que tenemos ahí para la cuestión de múltiples productos, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Que lo tenía acá. Pasa. Ok, con esta introducción del punto de equilibrio, ¿verdad? Que tenemos, ya sabemos cuáles son los costos que intervienen en el punto de equilibrio, costos variables y costos fijos. Y los ingresos, aquí están, miren, al pie de la gráfica, ¿verdad? Ok, aquí estamos. Vamos a ver ahí a David Kanaka. David Kanaka. Costos fijos, costos Okay. que continúan igual incluso cuando no se producen unidades. Costos variables, costos que varían con el volumen de unidades producidas. Contribución, diferencia entre precio de venta y costos variables. Bien, ahí tenemos, fíjense bien, es importante. Costos fijos. Los costos fijos que continúan igual incluso cuando no se producen unidades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, usted trabaja, no importa si es empresa privada o pública. Las públicas son más dadas a no producir nada y hay que pagar.
O son costos fijos, los salarios. Son costos fijos. Aunque no se produzcan nada, por ejemplo, en el gobierno eso se da. Hay gente que no produce nada y gana. También en la empresa privada se puede dar, pero eso es cuando se avería una máquina que separa todo. Ni modo, no es culpa del trabajador, ¿verdad? Entonces, se puede convertir en costos fijos, aunque no se produzca. Entonces, todos son casos, ¿verdad? Como le digo, por eso a la gente le gusta trabajar en el gobierno, porque como no hacen nada y les pagan, aún no haciendo nada, se van a sentar en un escritorio, hacen presencia y está corriendo el sueldo. Los costos que varían con el volumen de unidades producidas, ok, no es lo mismo. Si el diseño del producto no ha cambiado y de 100 pasamos a 150, ¿qué quiere decir? Que los costos han variado por la cuestión del uso de materiales, ¿verdad? El uso de materiales. Entonces, por eso los costos variables aumentan con el incremento de unidades, ¿verdad? Y la contribución es la diferencia entre precio de venta y costo variable. Bien, esto póngale bien atención. Contribución, hay en unas partes, en una, ¿verdad? Que fíjense bien, que se le llama de esta forma, MC, se llama margen de contribución. Un ejemplo de este tercer elemento que interviene prácticamente en el punto de equilibrio este es un margen de contribución, donde fíjense bien, les está mencionando la diferencia del precio de venta, ¿verdad? Entre los costos variables, que quiere decir que si un producto yo lo tengo que lo vendo a 20 lempiras, precio de venta, a 20 lempiras, y los costos de producción, vienen como decía, costo variable en la ganancia, ¿verdad? El costo variable o costo de variable de producción es de 10, que quiere decir que mi margen de contribución es, no porcentaje, fíjense, no hay que confundir margen de contribución con porcentaje de contribución. Entonces mi margen de contribución es 20 menos 10, gano 10 lempiras por producto vendido, fíjense bien. Esto es lo que se le llama margen de contribución o diferencia entre precio y venta, se le llama contribución. Ahora, si quisiéramos el porcentaje de contribución, es la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Porcentaje de contribución sería lo mismo, 20 menos 10 entre 20. Eso sería, fíjense bien, el porcentaje de contribución. Entonces, ¿qué pasa aquí? 10 entre 20 es 0.5. ¿Qué quiere decir? Que por cada lempira que invierto, yo le gano el 50%. O sea, ¿verdad? Yo le saco 1.50 por cada lempira que invierto, ¿verdad? Eso es porcentaje de contribución y el otro es margen de contribución. El margen de contribución solo es precio de venta menos costo variable o costo de producción. Y porcentaje de contribución es el precio de venta también menos el costo variable de producción entre el precio de venta. Y ahí tengo yo un porcentaje de contribución y que lo vamos a aplicar. En múltiples productos lo vamos a aplicar, fíjense bien, ¿verdad? Y también que es importante, ya cuando hablamos de sacar puntos de equilibrio en dólares, también lo vamos a tener que utilizar esto, ¿verdad? Estos valores. Ok, otras formulitas que se utilizan en esta cuestión de los que es punto de equilibrio. Entonces, estos tres elementos son importantes, ¿verdad? En el análisis de puntos de equilibrio, los costos fijos y los costos variables, ¿verdad? Cuando los pidan el margen de contribución. Bien. Función de ingreso. Vamos a... ¿Está ahí, Marcela? Ah, no, perdón. Ahí ustedes no tienen ninguna mujer en producción 2. Vamos ahí a llamar a José Manuel González. ¿Está José Manuel? No está. Vamos a llamar ahí a Ever Rodríguez. Buen día. Función de ingreso. Vamos. Función que se incrementa con el precio de venta de cada unidad. En la figura el ingreso comienza en el origen y procede a subir hacia la derecha, incrementándose con el precio de venta de cada unidad. En el sitio donde la función de ingreso cruza la línea del costo total, la suma de los costos fijos y variables está en el punto de equilibrio, con un corredor de utilidad a la derecha y un corredor de pérdida hacia la izquierda. Bueno, lo que les explicaba en la gráfica.
Miren, aquí está descrito con palabras lo que les mencionaba en la gráfica. Ahí está. Corredor hacia la derecha. Yo les decía, del punto amarillo, en el volumen, me corro a la derecha, todo esto es utilidad. Si me corro hacia la izquierda, son pérdidas, ¿verdad? Y como hablaba, que la parte de los ingresos empieza el origen. Fíjense bien, yo viendo cuántas unidades va creciendo, hasta que lleguen los ingresos totales por venta. Y aquí tenemos eso, es lo que estamos hablando allá con palabras ya. Fíjense bien. Esto. Ahí está, ¿verdad? Lo que está descrito en la gráfica está acá. Fíjense, la figura del ingreso comienza en el origen y procede a subir hacia la derecha, incrementándose con el precio de venta de cada unidad. ¿Qué es lo que les menciono? Hay veces que tenemos, ¿verdad?, ingresos en valores, pero no hemos incrementado las unidades. Esto no significa productividad, porque productividad significa, fíjense bien, mayor cantidad de unidades con los mismos recursos. Hay veces tenemos mayores ingresos, pero porque se ha incrementado el producto. Esto no significa productividad, porque no estamos generando más unidades. Sencillamente tenemos ingresos porque le hemos incrementado al producto, ¿verdad? Esto no es así. Entonces, el sitio donde la función de ingresos cruza la línea del costo total, la suma de los costos fijos y la variable, este es el punto de equilibrio. Ya lo vimos allá, con un corredor utilidad a la derecha y un corredor de pérdidas hacia la izquierda. Lo que estábamos explicando en la gráfica. Aquí ya está prácticamente descrito con propias palabras. Bien. Oigan, lean las indicaciones del Zoom. ¿Qué dice el Zoom? Vamos a ver. ¿Qué dice el Zoom? Ajá. Vamos a ver el enfoque gráfico. Aquí ya tenemos el enfoque gráfico del análisis de punto de equilibrio. Vamos ahí a llamar a Maximilian Ackerman. Enfoque gráfico. El primer paso en el enfoque gráfico para el análisis, para mi género que la cámara prestó. Análisis del punto de equilibrio es definir los costos que son fijos y sumarlos. Los costos fijos se trazan como una línea horizontal. Se comienza en la cantidad en dólares anotada sobre el eje vertical. Después se estiman los costos variables mediante el análisis de los costos por mano de obra, materiales y otros costos relacionados con la producción de cada unidad. Bien, nos vamos en la gráfica. Vámonos a la gráfica. Miren, esto aquí está, miren, costos fijos, miren, paralelo al eje X donde se describe el volumen. Y los costos variables, miren, aquí lo tenemos, miren, de dónde parte, a dónde terminan los costos fijos, inician los costos variables, porque los costos totales de producción es la suma de los costos fijos más los costos variables. Por eso está aquí, miren, aquí está costos variables. Entonces, los costos totales es la suma de los dos. Por eso es costos totales de producción. La suma de costos fijos más costos variables. Entonces, esto es lo que estamos mencionando ahí, donde se habla, ¿verdad? De lo que interviene en la parte de la función del ingreso y los costos. Por eso es que dice que, fíjense bien, por eso es que dice en el enfoque gráfico, fíjense bien, aquí tenemos, ¿verdad? Después de se estiman los costos variables mediante el análisis del costo por mano de obra, materiales, otros costos relacionados con la producción de cada unidad. Entonces, los costos fijos se trazan como una línea horizontal que comienza en la cantidad en dólares anotada sobre el eje vertical. ¿Lo vemos? Está, miren, el eje vertical, aquí están estos costos fijos. ¿Qué quiere decir? Que estos costos fijos, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver con los ejercicios, parte de la inversión que se hace para comprar una máquina o cualquier otra cosa que no necesitamos para producir. Eso es lo que nos quiere decir. Por tal razón tenemos costos fijos y costos variables. Los costos fijos no van a variar. Una vez que nos lo dan para el ejercicio, no van a variar. Lo que puede variar es el volumen de unidades y esto nos da, fíjense bien, los costos variables, de acuerdo al incremento de unidades producidas. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos. Entonces, lo que les explicaba, que aquí está todo lo que tenemos allá. Y por eso dice los costos de operación fijos y sumarlos todos, ¿verdad? Ok.
Vamos a ir, José, no estaba González. Vamos a ver, Ángel Anariba. No llegó Ángel Anariba. No está Ángel Anariba. Vamos a Luis Espinosa. Los costos variables se muestran como un costo creciente e incremental, cuyo origen está en la intersección de los costos fijos con el eje vertical y que aumenta con cada cambio suscitado en el volumen cuando nos movemos hacia la derecha sobre el eje del volumen o eje horizontal. Ok, es lo que le mencionaba. Va a incrementar de acuerdo al incremento en volumen de unidades, ¿verdad? Aunque la mano de obra no se incrementa por costos de mano de obra, pero los costos de los materiales, luz, maquinaria, etcétera, etcétera, entonces se incrementan los costos variables de acuerdo al crecimiento de volumen de unidades producidas. Por eso nos movemos hacia la derecha sobre el eje del volumen, que es la X, ¿verdad? Que es la X. Recuerde que la eje Y es donde nos indican los costos variables y los costos fijos, como también los ingresos totales, ¿verdad? Por ventas de unidades. Entonces, cuyo origen está en la intersección de los costos fijos con el eje vertical, ¿verdad? Entonces, estos son los costos fijos, que ya lo mencionamos, ya se los mostré en lo que es, ¿verdad? En la gráfica. Y aquí tenemos, fíjense bien lo que interviene, enfoque algebraico. Fíjense bien el enfoque algebraico de aquí. Entonces vamos a ver Jeffrey Bueso. ¿Está Jeffrey? No está Jeffrey. Gabriel Erazo. Enfoque algebraico. A continuación se muestran las fórmulas respectivas del punto de equilibrio en unidades y dólares. Sean PQ sub X igual al punto de equilibrio en unidades, PQ sub dólar, punto de equilibrio en dólares. P, precio por unidad después de todos los descuentos. X, número de unidades producidas. Y T, ingreso total, que es igual a PX. P sub X. F igual a costos fijos. B, costos variables por unidad. CT, costos totales, que es igual a F más B sub X. Ok, ahí tenemos. Punto de equilibrio en unidades. Ya vamos a ver la formulita, ¿verdad? Punto de equilibrio en dólares. Ya vamos a ver la formulita. Esto ya se los mencioné, que es el precio de venta por unidad. X es el número de unidades, que como se determina como el número de unidades producidas, y T, ingresos totales, que es el precio de venta por el volumen de unidades vendidas. F, los costos fijos. B, costos variables por unidad, lo que nos cuesta producir una unidad. Y el costo total, ahí lo tenemos, costos fijos más costos variables. Y eso es lo que tenemos en el enfoque algebraico, que intervienen, ¿verdad? Para sacar el punto de unidad, el punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en dólares. Fíjense bien. Entonces, ahí tenemos el punto de ocurre cuando el ingreso total es igual a los costos totales. Por lo tanto, miren, IT es igual a CT, costos totales. O P de X, precio de venta por el volumen, es igual a costo fijo más costo variable. Al despejar X se obtiene entonces, fíjense bien, el PQ en unidades, que es igual, fíjense bien acá, PQ entre F por el precio de venta, estamos viendo, menos el costo variable. De ahí tenemos para sacar, esa es la formulita que vamos a utilizar para sacar el punto de equilibrio en unidades. Y ya en dólares ya cambia, fíjense bien, miren lo que tenemos ahí. El punto de equilibrio en dólares es igual a PQ por X, es igual a P entre F, P menos P por P igual a F, PQ, miren, costo variable entre P, ¿verdad? Y tenemos ahí. Por lo que queda ya, el punto de equilibrio en dólares, mire cómo queda, como P entre P da 1, ¿verdad? Da 1, pero mire este P entre este P da 1 y queda B entre P. Y arriba queda F nada más, que es el costo variable. Fíjense que el costo variable, tanto en unidades como en dólares, no, ahí está siempre presente, ¿verdad? Entonces, esta es la formulita que vamos a utilizar. Fíjense bien.
Esta es la formulita que vamos a utilizar para la cuestión de evaluar ejercicios de punto de equilibrio, un solo producto. Este es un solo producto. Después vamos a ver múltiples productos con la cuestión de esta misma de análisis de punto de equilibrio. Y ahí tenemos, miren, ¿y dónde salen las formulitas esas? Miren, IT igual a menos F de T, miren, sacan factor común, P de X, y entonces tenemos, miren, punto de equilibrio en unidades, que es X, miren. Vas a dividir. Costo fijo total, precio, menos costo variable. Lo mismo, miren, aquí está, la misma esta, y queda, fíjense bien, costo fijo total, 1 menos costo variable entre precios de venta. ¿Verdad? De ahí salen las dos formulitas esas para evaluar los ejercicios de punto de equilibrio. Se igualan las dos ecuaciones, se igualan, y T es igual a costo total, ¿verdad? Entonces, ahí aquí tenemos, miren, IT, que es ingresos totales, precio de venta por X, y aquí tenemos menos, los costos totales menos F, menos costo variable, entonces aquí ya se despeja. P, miren, menos B por X, se saca como factor común, miren. ¿Ah? Y queda fuera esto, y entonces salen las formulitas. Análisis de punto de equilibrio para un solo producto, y aquí ya estamos, miren, ejemplo. Miren, aquí ya vamos a aplicar prácticamente la parte de ejercicios. Dice, Stepen quiere determinar el volumen mínimo necesario en dólares y unidades para lograr el punto de equilibrio en su nueva instalación. Método, la compañía determina primero que en este periodo tiene costos fijos de $10,000. La mano de obra directa cuesta $1.50 por unidad producida y el material utilizado nos cuesta $0.75 por unidad. El precio de venta es de $4. Ahí tenemos. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Sacar los datos. Fíjense bien, sacar los datos. ¿Cuántas unidades debe de producir para no tener pérdidas ni ganancias? Por eso dice, quiere tener el volumen mínimo necesario en dólares para lograr el punto de equilibrio en su nueva instalación. Y a dar los detalles. Entonces, lo primero son los datos. Miren, aquí tenemos solución al punto de equilibrio en dólares. Se calcula de la siguiente manera. Miren, punto de equilibrio en dólares. Aquí tenemos, miren. ¿Cuánto teníamos? Fíjense bien. Este es el costo fijo. ¿Perdón? No puede hacer la letra de otro color que no se ve bien ese azul claro. Ah, ya la vamos a cambiar, no te preocupes. Vamos a ver si la podemos cambiar aquí. Vamos a ver si la podemos aquí. No, tenemos que volverla a, ¿cómo se llama? Editar. ¿Verdad? Porque tengo que volver a transcribir. Ok. Bien. F1 menos B entre P. Costo fijo variable. Entonces, solo tenés que copiar la ecuación, la fórmula, perdón. Solo la formulita. Vamos a verla aquí, pues, para que la miren bien. Vamos aquí. Test, punto de equilibrio en dólares. Y para que vean, punto de equilibrio en dólares, no voy a poner todo lo que tenemos ahí. ¿Qué va a hacer? F, miren, que los costos fijos, o puede aparecer como esto así también. Costos fijos entre, como es en dólares, 1, ¿verdad? Menos el costo variable entre el precio de venta. Fíjense bien, ahí está. Ok, ¿y qué tenemos? 10,000. Fíjense bien, tenemos 10,000. Fíjense los 10,000 que tenemos costos fijos, que son estos, ¿verdad? Abajo tenemos, fíjense bien lo que tenemos ahí. Dice que la mano de obra nos cuesta 1.50. Entonces sumamos los dos valores de mano de obra y costo de materiales. Por eso se ponen corchetes. Entonces vamos a tener aquí 1, fíjense bien, menos, vamos a tener esto, 1.50 más 0.75 de dólares, que es el costo de materiales más la mano de obra, se suman entre, fíjense bien, que el precio de venta quedan $4.
Ahí está. Que ahí tenemos ya y nos va a dar el punto de equilibrio en dólares. Fíjense bien, ahí tenemos el punto de equilibrio en dólares. 22.857.14. Háganlo ustedes y vean si hay error ahí. Entonces, ok. Como el enunciado, el ejercicio nos está pidiendo cuál es el mínimo de unidades que debe de producir, ¿verdad? Para no tener, para estar el punto de equilibrio y cuántos son los ingresos. Ahí tenemos entonces los ingresos, 22.857.14. Y como tenemos el precio de venta, ¿qué hago yo aquí? Fíjense bien, lo divido entre 4. ¿Verdad? Y que es lo mismo que lo que tengo acá, miren. Punto de equilibrio en unidades. ¿Ven? 10.000, 4 dólares, menos 1.50 más 0.075 y me da 5.714. Dividan 22.857.14 entre 4 y le para este mismo resultado. Este mismo resultado. ¿Verdad? ¿Ve? Para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. ¿Verdad? Ahí está, 5.714 unidades. Estos ejercicios son sencillos, simples, ¿verdad? Y así son todos los ejercicios que hay. ¿Verdad? Entonces, de esta forma se resuelven estos ejercicios. No hay otra forma para resolverlo. Porque lo que le interesa, como les digo, el que está empezando un negocio, lo que le interesa es saber cuánto tiene que vender diario para poder no tener pérdidas ni ganancias. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, graficar esto, fíjense bien, si quisiéramos graficar esto, ¿cómo lo haríamos? Sencillamente, miren, graficamos, miren. Aquí es X, aquí es Y, donde se especifican, fíjense bien cuál es. ¿Qué significa Y? Los ingresos, ¿verdad? Entonces, los ingresos, ¿de dónde parten? Desde el origen. Miren. ¿Cuánto tenemos ahí? 22.857. Este es los ingresos totales por la venta de los productos. Fíjense bien. ¿Cuántas son las ventas? Vamos a ver, los costos fijos son 10.000. Entonces vamos a ver 5.000, 5 en 5. Vamos a poner que aquí es 10.000. Miren. Ok. Es 10.000, que es el punto del costo fijo. ¿Ah? ¿Cuáles son los costos variables? Parten de aquí, miren. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cierto? Están los costos variables, pero ¿cuál es el punto de equilibrio? Fíjense bien, es este. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Si nosotros queremos sacar, miren, esto va a dar 0. Si sacamos ganancia o pérdida. ¿Ah? Ganancia o pérdida. ¿Qué va a ser igual? Precio de venta 4. Unidades producidas 5.714. ¿Ah? Menos los costos fijos con 10.000. Fíjense bien. Menos los costos variables, que es ¿cuánto es? 2.25. O sea, costo variable 2.25 por 5.714 unidades. Háganlo y les va a dar, tiene que darle 0. Tiene que darle 0. ¿Verdad? ¿Ah? Tiene que darle 0. Ganancia o pérdida. No hay ganancia, no hay pérdida. Porque los ingresos totales son iguales a los costos totales. Fíjense bien. Tenemos 5.714 por 4. Nos da 22.856. Ahí está. Y el otro lado, este es 5.714 por 2.25 igual más 10.000, que es lo costó fijo, 22.856, que son los 22.857. Ahí tenemos. Si usted pone eso, resta ese valor, le da 0. No hay pérdidas, no hay ganancias. Fíjense bien. Porque este es positivo y estos dos son negativos.
Ahí tenemos, fíjense bien. Ya la graficamos. Costos fijos. Miren. Costos variables. ¿Verdad? Punto de equilibrio. Aquí hay ganancias. Si pasa para la derecha. Si pasa para la izquierda hay pérdidas. Miren. Ok. Ahí tenemos. Es fácil de graficar. Fácil de resolver. Fácil de saber cuántas unidades debo de producir, cuánto deben de ser mis ingresos por esas unidades para no tener pérdidas ni ganancias, de acuerdo al punto de equilibrio. Y es lo que buscan las empresas, por lo menos hasta a ese nivel, de no tener pérdidas ni ganancias, por lo menos cumplir con las obligaciones de la empresa, que son los salarios, pago a los proveedores por materias primas, pago de luz, pago del otro, esto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que se busca. Estas herramientas son utilizadas para verificar si realmente estamos en el punto de equilibrio y nos estamos sosteniendo por mientras crece la demanda del producto, ¿verdad? Y poder tener ingresos para ganancias, ¿verdad? Eso, fíjense qué sencillo. Obsérvese que se utilizan los formularios totales, es decir, mano de obra y material en el ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver, hagan eso ustedes y me avisan. El mismo ejercicio, nada más que aquí incrementó a 12,000 los costos fijos. Vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuánto es el punto de equilibrio en dólares? Rápido. Ahí. Con eso cerramos operaciones. 5 minutos tiene. Vamos a ver. Bueno, para calcular el costo por dólares se lo escribo ahí. Sí, David. Le digo cómo resolví, ¿verdad? Ajá, vamos a ver. Costos fijos que son 12,000 Sí. entre paréntesis 1 menos
los costos variables, que son 1.5 más 0.75, entre P, que es 4, da un Ajá. total de 27.428.57 dólares. Ajá, dólares. Y ahí está, ahí tiene la respuesta ahí abajo, ahí está. 27.428.57 y 6.857 unidades. Fíjense que tiene que producir más, pero los ingresos son menores. Fíjense bien, qué raro. Porque en el otro, ¿cuánto daba? Daba como 25.000. 28.000. Daba el anterior, miren, ahí está, ¿ves? No, 22.857. Usted debe de producir más unidades y debe vender más. Debe que venderlas más. ¿Verdad? Aquí estamos. Las unidades que debe de producir son, fíjense, en 6.857 unidades. Debe producir más. O sea, que se incrementan los costos fijos, tienen que incrementar la producción para poder entrar en el punto de equilibrio. ¿Verdad? Así es esto. Tiene que incrementarse las unidades para poder llegar a ese punto de equilibrio. Perfecto, ahí nos quedamos entonces. Voy a pasar lista. ¿Dónde está mi lista? Vamos a ver, pongan atención ahí. Los que no están, no voy a fallar entonces. Ok, vamos a ver.